Buenos días, bienvenidos a la materia de Mecánica de Fluidos Avanzada de la Escuela Superior Politécnica del Litoral. Vamos a hablar sobre los modelos de turbulencia para RAMS y aplicación a un caso de estudio específico. La agenda que vamos a tratar es acerca de la introducción a la turbulencia y CFD, modelos de turbulencia en los cuales vamos a indicar los modelos más conocidos, el modelo EBM, hipótesis de longitud de mezclado, modelos RMS. Vamos a hacer una comparación entre RMS y el modelo EBM. Y finalmente vamos a terminar con una práctica de laboratorio virtual realizada en CFD referente al flujo turbulento. Flujo turbulento. En 1883, Osborne Reynolds realizó un experimento que sirvió para poner en evidencia las diferencias entre flujo laminar y flujo turbulento. Para la visualización de la turbulencia la realizó mediante la inyección de un colorante en un flujo incoloro. Cuando la velocidad del fluido incoloro, el agua, es pequeña, el chorro del colorante se mantiene bien definido a lo largo del tubo, sin mezclarse con el incoloro, y el régimen es laminar, tal como se puede ver en la primera sección de la gráfica. Se produce una rápida mezcla entre ambos por intercambio de masa con la cantidad de movimiento y energía cuando el fluido se convierte en la parte de turbulento, como se puede apreciar en la parte inferior. No pueden verlo aquí. Hablemos un poquito de lo que es el CFD en el flujo turbulento. CFD se refiere a dinámica de fluido computacional por sus siglas en inglés. Y es una herramienta que combina la mecánica de fluidos con los métodos numéricos para obtener soluciones a distintos fenómenos de transportes. En los últimos años, esta tecnología se ha potenciado gradualmente y ha dado grandes avances en investigación y aplicaciones dentro de los códigos y aplicaciones de código para el mismo componente. Se lo utiliza tanto en la hidráulica, en la ingeniería de ríos, marítima, aerodinámica. El CFD se ha desarrollado de una manera muy significativa y tiene un papel muy importante al estudiar el flujo de los fluidos. Hablando de flujo, vamos a ver qué es la turbulencia. En mecánica de fluidos se llama flujo turbulento al movimiento de un fluido que se da en forma caótica. Hasta el momento, el flujo turbulento ha sido una fuente de fascinación por siglos. El término turbulencia parece haber sido utilizado primero en referencia a los flujos de fluido por Leonardo da Vinci, quien estudió el fenómeno extensivamente. Hoy en día, la turbulencia se caracteriza como el último gran problema no resuelto de la física clásica. Juega un papel muy central en flujos de fluidos dentro de la ingeniería. La turbulencia resulta de la naturaleza no lineal de la advección, que permite la interacción entre movimientos en diferentes escalas espaciales. En consecuencia, una perturbación inicial con una escala de longitud, características determinadas y tiende a diseminarse a escalas progresivamente más grandes y más pequeñas. Como podemos ver en las imágenes, el flujo laminar es para los números de Reynolds menor a 2100 y para flujo turbulento tenemos mayor a 4000. Nosotros podemos observar en la naturaleza de manera cotidiana la turbulencia, por ejemplo, dentro de una tubería o en un chorro de agua. Esta expansión del rango espectral es limitada en gran escala por las fuerzas del cuerpo, de la frontera y en pequeñas escalas de viscosidad. Si el rango de escala se vuelve lo suficientemente grande, el flujo adopta una forma muy compleja cuyos detalles desafían la predicción. Los principales mecanismos físicos que conducen a la turbulencia en las escalas más pequeñas se presentan en términos de tensión y vorticidad.
cantidades que representan la tendencia del flujo en cualquier punto de formarse y a la rotación del fluido, respectivamente. Una lección importante y reciente es que la vorticidad y el esfuerzo no están distribuidos al azar en el flujo turbulento, sino más bien se concentran en regiones coherentes, cada una de ellas dominada por un tipo de movimiento. Entonces, habiendo ahondado un poco en lo que es la turbulencia, ¿por qué estudiar la turbulencia? Realmente hay dos razones para estudiarla: la ingeniería y la física. Intuitivamente, cuando hablamos de turbulencia en un fluido, por ejemplo, un líquido o un gas, comprendemos que este fluido se encuentra en un estado caótico, aparentemente desordenado y difícilmente predecible. El estudio de los fluidos en estado turbulento es uno de los problemas más intrigantes y al mismo tiempo frustrante de la física clásica. La importancia del estudio de la turbulencia radica en el hecho de que la mayoría de los fluidos son turbulentos, el agua o el aire, por ejemplo. Y sin embargo, actualmente no hemos podido responder a la pregunta, como ¿cuándo se origina la turbulencia?, la cual aparece constantemente en problemas de ingeniería o ciencias aplicadas, en los problemas de predicción del clima o sobre el desplazamiento de las corrientes oceánicas, cuando se diseña la forma que debería tener un ala de un avión. Solo por citar algunos ejemplos, mencionamos eso. De esta manera, el estudio de la turbulencia está motivada no solo por el reto intelectual que representa, sino también por su utilidad en la resolución de problemas de la vida cotidiana. La turbulencia es claramente un problema para los ingenieros. Sin embargo, se argumenta, no importa el estado inadecuado de nuestros conocimientos, tenemos la responsabilidad como ingenieros de hacer lo mejor que podamos con lo que tenemos. El mismo argumento también ocurre en reversa, que los ingenieros pueden estar tan concentrados en sus problemas inmediatos que ellos también pierden el panorama general. Por eso es importante conocer la física de la turbulencia. Ahora hablemos un poquito de lo que son los modelos de turbulencia. El modelado de turbulencia es la construcción y el uso de un modelo matemático para predecir los efectos de la turbulencia. Los flujos turbulentos son comunes en la mayoría de los escenarios de la vida real, incluido el flujo de sangre a través del sistema cardiovascular, el flujo de aire sobre el ala de un avión, el reingreso de vehículos espaciales, entre otros. A pesar de décadas de investigación, no existe una teoría analítica para predecir la evolución de estos flujos turbulentos. Las ecuaciones que gobiernan los flujos turbulentos solo se pueden resolver directamente para casos simples de flujo. Para la mayoría de los flujos turbulentos de la vida real, las simulaciones CFD utilizan modelos turbulentos para predecir la evolución de las turbulencias. Estos modelos de turbulencia son ecuaciones constitutivas, simplificadas, que predicen la evolución estadística de los flujos turbulentos. Como podemos ver aquí, tenemos el DNS, LES y RANS. RANS es Reynolds, Alvarez, Navier-Stokes. LES, Large Eddy Simulation. El DNS es el Direct Navier-Stokes Simulation. Como podemos ver, el número de celdas, dependiendo al modelo que vayamos a utilizar y dependiendo del objetivo que nosotros queramos conseguir. Como podemos ver en la gráfica del lado derecho, tenemos lo que es los modelos de turbulencia. Tenemos la solución directa mediante las ecuaciones de Navier-Stokes. Tenemos con la aproximación con las ecuaciones promedios del número de Reynolds. Y tenemos cómo se distribuyen a su vez. Por ejemplo, el DNS, el LES, el DES. El modelo de tensión de Reynolds, el modelo de viscosidad de Eddy. Y a su vez, cómo se subdivide en otros modelos.
Como tenemos aquí el modelo de dos ecuaciones, modelo de una ecuación y modelo de cero ecuación, que iremos explicando relativamente más adelante. Una vez que estamos claros de cómo se distribuye el flujo, cómo se distribuye cada uno de los métodos y con qué vamos a trabajar, avanzamos un poquito. Las ecuaciones de gobiernos promediadas, ecuaciones RAMS. La metodología DNS es demasiado costosa en términos de recursos computacionales para problemas de flujo laminar y totalmente prohibida para flujos a altos números de Reynolds. Para abordar de forma tangible problemas de ingeniería con flujos turbulentos, el ingeniero irlandés Reynolds realizó una media temporal a las ecuaciones de continuidad y Navier-Stokes. A estas nuevas ecuaciones se la denomina RAMS, Reynolds Average Navier-Stokes Equation. Como podemos ver en la figura inferior, aquí tenemos la evolución temporal de la componente U, que es la componente de la velocidad de una partícula de fluido en el tiempo, cuando el régimen es turbulento. De la gráfica, además, se puede derivar que los campos de velocidad y presión instantáneos, U y P, se pueden descomponer como la suma de sus valores, medios, más la fluctuación alrededor del valor promedio, como lo pueden ver en las siguientes expresiones. En la práctica, la información de las fluctuaciones en los campos de velocidad y presión no son de interés, sino que la información más práctica se encuentra es en conocer el valor medio que toma la velocidad y la presión en cada uno de los puntos del fluido en el transcurso del tiempo. En general, para una propiedad θ con respecto a la posición y el tiempo del fluido, la media temporal se define tal cual ustedes la pueden ver aquí. Aquí tenemos representada lo que es la media temporal. Está representada por esta ecuación. Continuando con las ecuaciones de gobiernos promediadas, RAMS, nosotros tenemos que se encuentran expresadas de la siguiente manera. Luego de una serie de procesos, tenemos como se ve en la ecuación 1 y la ecuación 2. En ambas aparecen los valores medios de los campos de velocidad y precisión, que serán las nuevas incógnitas del problema. Sin embargo, en la segunda RAMS aparece el término, como ustedes pueden ver, en el cual tenemos la densidad, las velocidades. Si se desarrolla ese término, se obtiene el siguiente tensor. Como ven aquí, la expresión. Al conocer los valores de este tensor, se tiene que establecer algún modelo que permita relacionar estas tensiones con alguna otra variable o propiedad del fluido. Y para esto existen diversas vías. Tal como vemos ahora, hay dos: hipótesis de Buzines y ecuaciones de transporte de Reynolds. En la hipótesis de Buzines, se asume que las tensiones de Reynolds actúan en la misma forma como lo hacen las tensiones debidas a la viscosidad del flujo. Y está representada por la ecuación que ustedes ven aquí. Por la ecuación de la izquierda que ustedes pueden ver aquí. Donde K es la energía cinética turbulenta. Para la ecuación de transporte de Reynolds, tenemos lo siguiente. Se construye una ecuación a la cual se llama ecuación del transporte de Reynolds. Para cada componente desconocida del tensor de Reynolds. Estas ecuaciones contienen una incógnita que es la tasa de disipación turbulenta de esta vía derivada del modelo de transporte de Reynolds. Como podemos ver aquí esta expresión, donde el transporte por difusión es la suma de la difusión a causa de las tensiones viscosas más la difusión por las tensiones turbulentas de Reynolds, tal como podemos ver en esta expresión.
Para una vez que ya hemos entrado a esto, necesitamos conocer otra hipótesis para poder entender mejor estos modelos, con lo cual nos lleva a ingresar a la hipótesis de longitud de mezclas y EBMS. Nosotros tenemos que Prandtl introdujo el concepto de longitud de mezcla junto con la idea de la capa límite. En el caso de los flujos turbulentos delimitados por la pared, la viscosidad de eddy debe variar con la distancia de la pared. De ahí la adición del concepto, longitud de mezcla. En el modelo de flujo delimitado por la pared más simple, la viscosidad de eddy se da con la siguiente ecuación, como ustedes la pueden ver aquí, donde este factor que ven aquí es la derivada parcial de la velocidad de flujo con respecto a la dirección normal de la pared. Y se incluye el término LM, que es la longitud de la mezcla. Este modelo simple es la base de la ley de la pared, que es un modelo sorprendentemente preciso para los campos de flujo delimitado por la pared, unidos, no separados, con pequeños gradientes de presión. Este modelo de turbulencia más general ha evolucionado con el tiempo, con la mayoría de los modelos de turbulencia modernos dados por ecuaciones de campos similares a la de Navier-Stokes. Ahora sí, una vez que nosotros tenemos claro estas definiciones, podemos proceder a realizar una pequeña clasificación en la cual vamos a ver lo siguiente. ¿Cómo están clasificados los modelos? Los modelos tenemos, como pueden ver, de 0 ecuaciones, media ecuación, una ecuación, 2 ecuaciones. Tenemos el RMS, el LES, el DES, el DNS. Como ustedes ya pudieron ver anteriormente, nosotros ya indicamos que pertenece al EBM, que son las 0 cuando tenían 0 ecuaciones, cuando tenían una ecuación, y así sucesivamente. Aquí podemos ver cada uno de los métodos a los que involucra, de los modelos involucrados. Continuamos. Con respecto al modelo algebraico, al de 0 ecuaciones, consiste en una serie de relaciones algebraicas para definir la viscosidad turbulenta. Estos modelos están basados en el modelo de la longitud de mezcla de Prandtl, que fue lo que vimos anteriormente, la expresión anterior, el cual fue desarrollado mediante una analogía con el transporte de momento a escala molecular, recorrido libre de colisiones, en el cual se utiliza la siguiente expresión que ustedes pueden ver en la parte inferior, en la cual tenemos la L, que es la L indicada en la expresión en la longitud de mezcla de Prandtl, junto con la derivada parcial de la velocidad con respecto a y en este caso. Comentando un poquito acerca de este modelo, entre los modelos de 0 ecuaciones encontrados, el CBESI, el Baldwin y el modelo PDT, estos modelos ya no suelen ser usados hoy en día, debido a la aparición de otros modelos, de una ecuación, de 2 ecuaciones, y el RSM, que son mucho más precisos y robustos en comparación con los algebraicos. Fluent ya no utiliza este modelo algebraico. Avancemos un poquito y tenemos el modelo ahora de una ecuación, en el cual tenemos el modelo de Prandtl. Usa la propiedad K para la ecuación de transporte adicional. Cada una de estas viene con su respectiva fórmula ya establecida, como tenemos la ecuación de transporte, la viscosidad turbulenta que se obtiene a partir de la ecuación cinemática, y cada una de estas tiene sus coeficientes y relaciones auxiliares del modelo. De igual manera, tenemos para el modelo de Baldwin-Barr. Este modelo usa el número de Reynolds turbulento como propiedad a transportar. Debemos tener presente qué vamos a utilizar en cada uno de los modelos. Por eso es muy importante
conocer cada uno de ellos a detalle. De igual manera, su correcta aplicación para cada formulación, dependiendo del caso que vayamos a estudiar o a desarrollar. Tenemos la ecuación de transporte, la viscosidad turbulenta, que se obtiene también a partir de la ecuación cinemática. De igual manera, nos comparten lo que son los coeficientes y relaciones auxiliares del modelo. Finalmente, aquí tenemos este modelo Sparrad-Almaraz, que es el único de una ecuación que es implementada en el programa Fluent. La propiedad transportada es V, que es una variación de la velocidad, donde tenemos la ecuación de transporte. Tenemos la viscosidad turbulenta que se calcula en este modelo, como pueden ver de la siguiente manera. La viscosidad turbulenta. Coeficientes y relaciones auxiliares del modelo, igual que en el caso anterior, también son proporcionados. Comentando un poquito de este modelo, fue publicado en 1992, fue publicado en el 92 por el Instituto Americano de Aeronáutica y Astronáutica, y estaba pensada específicamente para aplicaciones aeroespaciales, donde el flujo estuviese limitado por paredes. Ok, por otra parte, este modelo no se recomienda frente a flujos fuertemente turbulentos y complejos, con grandes recirculaciones, separaciones, vórtices o elevados gradientes de presión. Los modelos de una ecuación son criticados por su imposibilidad de afrontar de forma rápida cambios en las escalas de longitud y tiempo si la simulación es no estacionaria. Por ejemplo, cuando el flujo pasa rozando paredes. Ok, tenemos ahora sí el modelo de dos ecuaciones. Para el modelo de dos ecuaciones nosotros tenemos el KE, que se basa en dos ecuaciones de transporte que se usan para hallar una tercera relación de viscosidad turbulenta. Las propiedades transportadas son energía cinética turbulenta, que es representada con la letra K minúscula, y el radio de disipación de la energía cinética turbulenta. En este grupo encontramos tres modelos, donde está el K epsilon estándar, K epsilon RNG y K epsilon realizable. Vamos a hablar de manera rápida solamente de ciertos modelos que son los más utilizados. En este caso estamos viendo el modelo KE estándar. Este modelo, si es implementado en Fluent, es un modelo semi-empírico, donde la ecuación del transporte para K deriva de su ecuación exacta, mientras que el epsilon se obtiene mediante razonamientos físicos. Como podemos ver, tenemos la ecuación del transporte para la energía cinética turbulenta K, para la disipación epsilon, energía cinética turbulenta K. De igual manera nos proveen de cada uno de sus coeficientes auxiliares con respecto al modelo. Con respecto a este modelo tenemos el siguiente comentario. Se ha hecho muy popular en ingeniería debido a que resuelve de forma independiente K y epsilon, relaciones de forma bastante íntima con las escalas de longitud y tiempo. Este hecho hace que se resuelva un amplio abanico de problemas con flujos turbulentos totalmente desarrollados. Procedemos al siguiente modelo, el SST, Shear Stress Transport, debido a que la definición de la viscosidad turbulenta se modifica para que tenga en cuenta en su cálculo la tensión turbulenta de Reynolds más elevada. De igual manera nos proporcionan lo que es la ecuación de transporte para la energía cinética turbulenta K, para la disipación específica, omega, energía cinética turbulenta K. Consta también de sus coeficientes y relaciones auxiliares del modelo. Para llegar a estos resultados hay que hacer ciertos pasos matemáticos para poder llegar a estas expresiones. Sin embargo, podemos hacer uso de ellas también de manera directa. Un comentario con respecto a este modelo. Este modelo sí que está recomendado por un amplio abanico de flujos en régimen variados,
incluso cuando se dan importantes gradientes de presión adversos, hasta la predicción bastante precisa de ondas de choques en perfiles de alas, por ejemplo. Sin embargo, no es el más adecuado en flujos con grandes recirculaciones o vórtices. Finalmente llegamos al modelo RSM, Reynolds Stress Model. Este modelo propone directamente una ecuación de transporte para cada componente del tensor de Reynolds. En la construcción de las ecuaciones de transporte de las tensiones turbulentas es necesario la inclusión de otra propiedad, epsilon, con su correspondiente ecuación de transporte. En total, para el caso 3D del modelo RSM, requiere añadir 6 más 1 ecuaciones diferenciales más al sistema, las de transporte, para cerrarlo. Tener tantas ecuaciones como incógnitas. Es el modelo más preciso basado en las ecuaciones RAMS. Permite obtener resultados precisos en flujos, con muy pronunciada vorticidad, recirculación y separación. Pero es muy susceptible y exhaustivo en la elección del tamaño y calidad de la malla. Eso sí, lo recalco un poquito porque siempre debemos tener esa precaución cuando hagamos la selección o la discretización de nuestra malla. Todo esto hace que consuma entre un 50 y un 60% más de tiempo de cálculo en CPU, de nuestra memoria, por interacción que con los demás modelos de dos ecuaciones. Además, es necesario manejar en la RAM más variables y ecuaciones, con lo que suele ser necesario entre un 15 y un 20% más. Porque recuerden, como lo mencioné antes, son 6 más unas ecuaciones diferenciales, más al sistema, que nosotros debemos sumar. Ok. Para continuar de acuerdo al esquemático que vimos, donde teníamos el LESS, que significa Large Eddy Simulation, en este modelo se calculan de forma directa los movimientos de gran escala, grandes remolinos equivalentes a large eddies y los de pequeña escala que son modelados y no resueltos directamente, lo que reduce el costo computacional respecto a una DNS. Por pequeña escala se entiende la escala menor que la malla computacional. En la malla computacional. El modelo GESS fue propuesto en 1960 para simular flujos atmosféricos. Resulta sumamente adecuado para simular flujos turbulentos en régimen de transición. No obstante, por resolver de forma directa parte de las ecuaciones de Navier-Stokes, el modelo LESS resulta computacionalmente muy costoso para algunos problemas prácticos en ingeniería y se requiere una importante experiencia y conocimiento para emplear este modelo y obtener resultados adecuados. Ahora, esta diapositiva la tomé del Training Manual de ANSYS acerca de Eddy Viscosity Models. El análisis dimensional indicado para la viscosidad de eddy puede ser determinada si nosotros tenemos las escalas necesarias, como podemos ver la velocidad, la longitud, entre otras. Por ejemplo, la escala de la velocidad de turbulencia y la longitud de escala, o la velocidad de escala y la escala del tiempo. La viscosidad de eddy es determinada y las ecuaciones de RAMS son cerradas, que es el objetivo que queremos cumplir. Estas escalas solo pueden ser prescritas por flujos muy simples. Básicamente, esto es el modelo de Eddy. Vamos ahora a hablar un poquito de lo que se trata el problema de cierre. Las ecuaciones de Navier-Stokes rigen la velocidad y la presión de un flujo de fluidos. En un flujo turbulento, cada una de estas cantidades puede descomponerse en una parte media y una parte fluctuante. El promedio de las ecuaciones da a las ecuaciones de Reynolds
Average Navier-Stokes, RANS, las ecuaciones que ya hemos visto, los métodos que ya hemos visto, que gobiernan el flujo medio. Sin embargo, la no linealidad de las ecuaciones de Navier-Stokes significa que las fluctuaciones de velocidad siguen apareciendo en las ecuaciones RANS, en el término no lineal, tal como lo pueden ver allí, de la aceleración convectiva. Este término se conoce como tensión de Reynolds, R sub J. Su efecto sobre el flujo medio es similar al de un término de tensión, como por ejemplo la presión o la viscosidad. Para obtener ecuaciones que contengan solo la velocidad media y la presión, necesitamos cerrar las ecuaciones de RANS, modelando el término de tensión de Reynolds como una función del flujo medio, eliminando cualquier referencia a la parte fluctuante de la velocidad. Este es el conocido problema de cierre, tal como podemos ver en la parte inferior y vemos dónde se encuentra representada la viscosidad de eddy, tal como se ve aquí. Una vez que ya hemos visto los que son las RAMs, este pequeño resumen, podemos ver el incremento del costo computacional por iteración, dependiendo al modelo que nosotros vayamos a seleccionar de acuerdo a nuestro requerimiento, para estar consciente cómo va incrementando de acuerdo a las flechas, como pueden ver aquí, ese costo computacional, que muchas veces no lo tenemos. Tenemos el estándar KW, el SST, KW, Reynolds Stress Model, Transition Model, SST Transition Model. Finalmente, vamos a hacer una pequeña comparación entre las ventajas y las desventajas del RSM y el EVM. Con respecto al primero, nosotros tenemos que es el modelo más preciso basado en las ecuaciones RANS. Permite obtener resultados precisos en flujos con muy pronunciada vorticidad, recirculación y separación. Ahora vamos a ver sus desventajas. Requiere de más ecuaciones diferenciales para su aplicación. Es susceptible y exhaustivo en elección de tamaño y calidad de mallado. Requiere de gran tiempo de cálculo y capacidad computacional. Los FMS. En estos de aquí, nosotros tenemos menor cantidad de ecuaciones y son de los más populares dentro de la ingeniería. Resultan más económicos en cuanto a recursos computacionales. Son aptos en flujos con variaciones rápidas en su campo de velocidad y presiones. Y cuando se da la turbulencia, con vorticidad y recirculaciones acusadas. No se recomienda para flujos fuertemente turbulentos. Se requiere conocer cada uno de los modelos para saber aplicarlos dependiendo las limitaciones que tenga el método. Porque ya vimos que no todos los métodos son aplicables para todas las condiciones. Debemos siempre realizar un análisis una vez que ya conocemos cada uno de los modelos y de acuerdo a esto realizar su aplicación. Una vez que ya hemos comprendido, hemos repasado lo que es la teoría, ahora sí vamos a ir a nuestro último punto de la agenda, que es la práctica de laboratorio en un caso puntual. Entonces, tenemos lo que es la simulación CFD de flujo turbulento isotérmico en una geometría escalonada y orientada hacia atrás. El contenido de esta simulación es el siguiente. Introducción al caso de estudio, explicación de la configuración, donde vamos a ver un poquito acerca de las medidas y cómo está configurado el caso de estudio. ¿Cuáles fueron las pruebas que realizamos de acuerdo a los modelos empleados y la selección del número de Reynolds? Los resultados y finalmente el análisis y la conclusión.
La gráfica que ustedes ven aquí a su lado derecho son los diferentes flujos que nosotros podemos tener. Un flujo transiente, un flujo potencial, podemos tener separación, un flujo de boyantez, transición y desarrollo total del flujo. Esto simplemente es una idea básica para presentar cómo puede ser el flujo. Continuemos. La introducción al caso de estudio. La geometría a utilizar en esta práctica es una habitación alargada con una abertura de ventilación en una pared al extremo. Flujo escalonado hacia atrás, tal como se puede apreciar aquí en la figura. ¿Ok? El modelo tiene las siguientes dimensiones. Como pueden verlo, aquí se están mencionadas solamente en letra. A medida que vamos avanzando, vamos a ver cuáles son sus dimensiones numéricas aplicadas dentro de la práctica. Para esta simulación vamos a trabajar con el ANSYS, académico, sección estudiante. Ok, vamos a iniciar a trabajar en el Workbench. Nosotros empezamos graficando diferentes líneas para poder realizar esta simulación, similar a nuestra geometría proporcionada dentro de nuestra práctica, dentro de nuestra guía, en la cual nosotros vamos a dar que H1 vale 3 metros, H4, H es la parte horizontal 1, cuánto es nuestra longitud, que tenemos que es 3 metros, nuestra H4, de aquí hacia acá, que vale 0.8, el B sub 2 es esta primera línea vertical del lado izquierdo, esta de aquí, y del lado derecho B sub 3, que vale 0.2. Una vez que nosotros hemos ingresado ya estos parámetros, tenemos nuestra geometría, con lo cual ahora nosotros vamos a proceder a seguir ingresando información. Una vez que tenemos ya nuestros datos ingresados, procedemos a hacer una superficie. Venimos a Concept, Superficie from Sketch, realizamos nuestra superficie y con esto nosotros procedemos luego a realizar un mallado, con lo cual nosotros podemos ver que nos va a quedar de esta manera. Sin embargo, al realizar nuestro primer mallado, nos dimos cuenta que no estaba discretizado correctamente, por lo que procedimos a ingresar un nuevo mallado. Este ya un poco más fino. Como pueden ver aquí, el tamaño del elemento ya es de 5 e a la menos 0,03. Podemos ver los nodos y los elementos. Tenemos 25.280 elementos. Una vez que ya hemos realizado la discretización de nuestra malla, procedemos a continuar. Ok. Ahora lo que vamos a hacer es, como ven en esta pantalla, vamos a determinar si lo vamos a trabajar de manera estable o transiente. Para nuestro caso lo vamos a hacer de manera estable. Nuestras pruebas realizadas. Para este caso vamos a hacerlo con el modelo. Como ven aquí, inicialmente vamos a empezar con Epsilon, luego seguimos con Almaraz y finalmente con K omega. Vamos a probar con cada uno de ellos nuestra simulación. Este de aquí representa el básico, pero de igual manera esto se va generando de manera similar para los otros casos. En esta ocasión hemos seleccionado K epsilon para poder hacer nuestros estudios. Tenemos que hacer en la sección viscosidad, damos un doble enter, doble clic, y nos aparece esta pantalla de aquí en la cual nosotros hacemos nuestra selección de K epsilon e indicamos OK y continuamos. En el momento que estamos avanzando, nosotros venimos a las condiciones de borde, en la cual nos piden ingresar nuestra velocidad. Para ingresar nuestra velocidad nos valemos de la fórmula de Reynolds y la empleamos a 4000, con lo cual realizamos nuestro cálculo
y la velocidad que obtenemos de aplicación es de 1.47. Esa velocidad es ingresada a esta sección. Aplicamos y cerramos. Luego de esto, verificamos que la presión en este caso se encuentra en 0. Nuestro perfil también lo vamos a mantener en 1. No movemos ninguna de las condiciones iniciales que ya se encuentran ingresadas de manera previa en esta sección. Por lo que aplicamos y cerramos. Continuamos. Verificamos que se encuentra en no deslizamiento. La rugosidad la mantenemos en 0. Aplicamos y cerramos. Continuamos con nuestro procedimiento. Finalmente, nosotros vamos a inicializar. Una vez que inicializamos, damos doble clic, nos aparece la pantalla de aquí y colocamos inicializar. Finalmente, una vez realizado esto, procedemos a realizar el cálculo. Damos clic para hacer correr nuestro programa e indicamos que nuestro número de iteraciones va a ser 100, con lo cual proseguimos. Una vez realizado el Enter, esperamos hasta que el programa corra y converja nuestra solución. Como podemos ver, una vez que corrió, obtuvimos la siguiente gráfica en la que se puede ver la convergencia. Finalmente tenemos la parte de resultados. En este método es K epsilon para un R de 4000. Tal como nosotros hicimos nuestro cálculo de manera inicial para un Reynolds de 4000. Como podemos ver aquí, las presiones, cómo se encuentran distribuidas. Vemos que en esta sección está un poquito más azul y tenemos presiones que tienden hacia el negativo. Podemos ver acá el contorno, la velocidad de contorno. Vamos avanzando un poquito más y vemos cómo está la gráfica de la velocidad de líneas de corriente. Aquí podemos apreciarlo y podemos ver cómo hay una separación, una recirculación. En esta otra gráfica podemos verlo más claramente, cómo está la recirculación. Y justo esta era la sección donde nosotros veíamos que teníamos presiones negativas. Finalmente tenemos el resultado de la velocidad cerca de la pared superior y la velocidad cercana a la pared inferior. Podemos ver que esta era la sección donde nosotros teníamos la recirculación en la parte inferior. Por lo que tenemos una gráfica que tiene sentido. Una vez que terminamos de trabajar con ese método, pasamos al método de Sparrow-Marras para verificar qué tipo de resultado tenemos. Realizamos el mismo procedimiento, ingresamos los mismos datos, pero en el momento que llegamos a la selección de ver con qué tipo vamos a trabajar, tenemos que hacer la selección de Sparrow-Marras. Procedemos a calcular procedemos a ingresar de manera gráfica y hacer las respectivas variaciones. Tenemos la velocidad de línea de corriente, como las podemos ver aquí. De igual manera, obtenemos la gráfica para la velocidad cercana a la pared superior y cercana a la pared inferior. Finalmente, verificamos con un tercer con un tercer método, que es Omega. Tal como podemos ver aquí en las gráficas, lo probamos para Reynolds 4000. Verificamos cómo están los valores con respecto a la coloración. Como podemos ver aquí, dependiendo de nuestro color, es lo que nosotros tenemos representado a lo largo de nuestra geometría. La velocidad de línea de corriente, aquí no observamos ninguna recirculación. Tenemos la velocidad cercana a la pared superior y cercana a la pared inferior.
De la práctica nos proporcionaron dentro de la guía información sobre la parte experimental de la velocidad y de la posición, con lo cual quisimos hacer una comparativa para poder validar esta información. ¿Qué tal están nuestros resultados luego de realizar la simulación en CFD? Como podemos observar, la gráfica es muy similar la obtenida en la simulación del lado izquierdo, del lado derecho. Esta es la obtenida en la simulación versus la obtenida de manera experimental. Es muy similar. Como vemos, la tendencia es muy parecida. Finalmente, las conclusiones de este reporte. El mallado para la práctica fue de 0.05 metros, lo cual es un dato muy importante, puesto que esto involucra la precisión de los resultados a obtener. De igual manera, debemos recordar cuáles eran los métodos que son sensibles a la discretización en el mallado, porque dependiendo de eso, nosotros vamos a obtener un dato, ya sea preciso o un tanto erróneo, o alejado de la respuesta real, de la información precisa. Toda la información generada en la presentación fue para Reynolds 4000. La gráfica de presión para el método de K-epsilon evidenció gradientes de presión negativa debido a la recirculación del flujo de aire. En el modelo K-epsilon se observó la recirculación del flujo de aire en la gráfica de velocidad de la línea de corriente. La gráfica de velocidad del método de Sparrett-Almers generada en la simulación tiene la misma tendencia que la gráfica experimental proporcionada para esta práctica. Y el número de Reynolds, finalmente el número de Reynolds es fundamental para determinar el flujo en el que estamos trabajando. Recordemos que si al trabajar en el flujo turbulento, estamos trabajando con Reynolds de 4000, lo cual eso nos va a dar una guía para saber en dónde vamos a realizar nuestro trabajo y dependiendo de qué queremos obtener para poder realizar la correcta aplicación de cada uno de los métodos. Gracias de antemano. Hasta luego.